Hola, queridos chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Gracias una vez más por encontrarnos en otra clase. Gracias también por haber cumplido con los deberes, a pesar de las diferentes situaciones que se presentaron en cuanto al Internet, en cuanto a molestias quizás de salud, malestares generales que habrán pasado y por las diferentes situaciones que hemos estado viviendo. Gracias porque estuvieron pendientes y escribiendo dudas, aclarando, preguntando cualquier tipo de situaciones. Quiero aprovechar para disculparme, ya que he tardado y tardé un poco en lo que es la parte de la recopilación y retroalimentación de la información que ustedes enviaron, de los deberes, debido a que tuve un pequeño malestar también general durante el fin de semana y se me acumuló todo el trabajo, digamos, de lo que es los estudiantes de la básica y los estudiantes de bachillerato. Agradezco su comprensión, agradezco que sé que me imagino que se dieron cuenta que al momento que el profesor no le respondía es porque algo estaba pasando. Entonces sé que algunos tuvieron la calma, gracias por eso. Y pues esperemos que no vuelva a ocurrir, ya me siento bastante bien y espero que hayan recibido ya a estas alturas, ya la gran mayoría haya recibido la retroalimentación o digamos la calificación o la confirmación de que el deber se recibió. Gracias una vez más chicos por cumplir, por comprender también esta situación. Quiero aprovechar también para hacer el llamado a los chicos que aún tienen algunos deberes pendientes, que por favor puedan cumplir con ellos, que recuerden que estamos abiertos al tiempo de la comprensión, al tiempo de tener un poquito de paciencia, desde el punto de vista de acá académico, como tal de los profesores, pero siempre es importante informar, ¿no? Informar y estar de acuerdo con respecto a lo que ocurre, pues, en lo que nos puede pasar en el diario, como algunos me estuvieron comentando que se quedaron sin internet en la casa, todas estas cosas pueden pasar, pero lo importante es que se pueda cumplir con el deber y que podamos aprender. Bien, hablando un poco entonces de la clase que estaremos observando hoy, debemos nosotros hacer un pequeño énfasis en la malla curricular, en los contenidos que nosotros tenemos, por supuesto, que debemos cumplir con lo que es el programa del PAI. Entonces, llevando la secuencia de cada uno de estos y las clases que hemos visto anteriormente, nos toca hablar, o bueno, nos tocaría en la clase del día de hoy, hacer un pequeño introducción y en cuanto al manejo y al uso y a la fabricación y a diferentes características de los instrumentos presentes en nuestra aula de música. Dicho esto, no debemos saltarla porque es una clase bastante importante que debemos nosotros aprender para lo que es el manejo de estos instrumentos. El hecho de que quizás no tengamos la oportunidad no quiere decir que dentro de poco tendremos la oportunidad de usar los instrumentos. Por lo tanto, es bueno conocer la teoría, por supuesto, y las diferentes características en el cual estos instrumentos específicamente como lo son la percusión, en el caso de la batería que tenemos en nuestra aula de música, lo que son las guitarras, los violines y los teclados son instrumentos netamente importantes para nosotros lograr el desarrollo musical que queremos. Ok chicos, hablando entonces un poco de los instrumentos antes mencionados, vamos a hablar de lo que tiene que ver su registro y su manufactura, ¿sí? Hablemos para conocer, porque recuerden que la idea es conocer una parte teórica que es sumamente importante para que próximamente logremos pasar a la práctica. Si bien muchos de ustedes ya conocen y tienen en su casa algún instrumento, específicamente alguno de estos que ya mencionamos anteriormente, es importante nosotros conocer la técnica de forma de estudio de estos instrumentos, las posiciones en las diferentes manos, los usos, los implementos, las manufacturas, todas estas situaciones de forma general, por supuesto no tan profunda, es de mucho conocimiento para nosotros y nos puede servir, créame que en cualquier parte del mundo. Hablemos entonces de un instrumento básico y muy conocido a nivel mundial, como lo es la guitarra. Yo voy a dar una breve introducción en cuanto a lo que son sus funciones, su registro musical, su registro tonal, su fabricación. Hablando de la guitarra, como propiamente dicho entonces, hablamos de un instrumento, por supuesto, que contiene 6 cuerdas, como la mayoría lo sabe. La mayoría de su fabricación viene de su manufactura de la madera, pues. Aunque anteriormente hemos conversado, sí, como en la primera o la segunda clase, hablamos de que su manufactura había variado un poco, incluso usando fibra de carbono, fibra de vidrio, diferentes materiales para cambiar realmente el sonido digamos, y el matiz que pueden dársele a cada uno de las notas o uso que se les va a dar al instrumento
varía mucho lo que tiene que ver con la parte de la manufactura. Esencialmente son hechas de madera, por supuesto. Existen con cuerdas de nylon y con cuerdas de acero de metal. Tienen algunas, lo que es la diferenciación de una guitarra acústica, una guitarra electroacústica. Por supuesto, electroacústica, como su palabra lo indica, no lo hemos estudiado todavía, pero lo vamos a estudiar. Son instrumentos que usan un haz de luz o de corriente para poder emitir su sonido de una forma más clara por medio de cables, de ondas, hasta hacia parlantes. En cambio, las acústicas, que son las más para el estudio de guitarra clásica, son cuerdas pues, que no tienen una amplificación como tal, sino directamente desde su caja acústica. Su aparición tiene bastante tiempo, hace muchos años atrás. Eso es algo que ustedes deben investigar en la actividad, por eso yo avanzo con la generalidad. Dentro de su registro tonal, su registro musical, podemos encontrar que tiene dependiendo del tamaño, por supuesto, más de 6 a 7 octavas por cada nota, por cada registro. ¿Qué quiere decir octavas? Por si algunos no lo conocen, octava no es más que el número repitente de uno en común de las notas musicales. Por ejemplo, sabemos que tenemos 7 notas musicales. La octava es la misma nota con la que se inició la cuenta de la escala musical. Un ejemplo claro podría ser desde el do, re, mi, fa, sol, la, si. Tenemos 7 notas comprendidas musicales en esta escala. La octava nota sería la nota con la que yo inicié la escala, que sería en este caso do. De do a do hay 8 notas. La guitarra por lo general tiene, dependiendo del tamaño por supuesto, de 6 a 7, incluso hasta 8, y algunas tienen un poco más de octavas de cada una de las notas. ¿Cómo se entiende esto? Pues de do a do tenemos una octava, ¿verdad? Contamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, llegamos a una octava, 8 notas. Pues estas guitarras, cuando son, digamos, un poco más profesionales y son modificadas, su mástil puede ser tan largo de hasta poseer hasta 3, 4, hasta 5 octavas de do, solamente de do. O sea, se repite una y otra vez. De igual forma de un re, de un mi o de cualquier otra nota musical. Todo depende, como les digo, de la fabricación y del tamaño para la persona que vaya a utilizar el instrumento o la guitarra. Continuando con generalidades de la guitarra, podemos encontrar que por lo que podemos conocerlo dentro de las partes clásicas o los estudios de guitarra clásica, son instrumentos realmente para lo que es la ejecución de solistas, guitarra solista. Si bien es un instrumento espectacular para lo que es el acompañamiento, dentro del ámbito del mundo del estudio de la guitarra clásica es un instrumento netamente solista, en el cual ella misma puede realizar o el ejecutante puede realizar las veces de acompañamiento en las diferentes piezas, puede realizar acompañamiento con su melodía y relleno de ensambles de diferentes tipos de melodías o de armonías. No hablemos muy profundamente de esto, sino una generalidad. De igual forma, lo importante es que comprendan que dentro del mundo en que ha sido introducida la guitarra, dentro de la parte clásica podemos encontrar que es un instrumento de preferencia solista en el cual cuando ellas ejecutan piezas o el ejecutante pues realiza una presentación de piezas, por lo general tienden a ser de forma solista. También no quiere decir que la guitarra, como decía hace un momento, tiene una parte bastante influyente en lo que es el acompañamiento a diferentes melodías o diferentes instrumentos. Esto podríamos englobarlo dentro de la categoría de la música popular. Como les decía hace un momento, vemos dos categorías bastante influyentes dentro de la guitarra o del mundo de la guitarra, que es la guitarra clásica y la guitarra popular. En la guitarra popular es más dado a canciones, a acompañamientos, a diferentes tipos de agrupaciones musicales, tanto sean de instrumentales o con cantantes y voces solistas. De por sí, el aporte que hace la guitarra, sea en lo popular o sea en lo clásico, es un aporte bastante enriquecedor para poder hacer una maravillosa armonía dentro de las diferentes fases, instrumentos o melodías que se encuentren en una agrupación. Bien, hablando entonces de lo que tiene que ver con diferentes marcas de guitarras bastante costosas o de mayor fabricación a nivel mundial, podemos encontrar algunas pequeñas marcas, son muchas, pero vamos a mencionar una de las más famosas.
Una de las más famosas dentro del mundo de lo clásico podemos encontrar las Tatay, las de Vicente Tatay, una familia que a través de diferentes tradiciones han realizado una de las mejores guitarras y más producidas a nivel mundial de la categoría de guitarras clásicas españolas. Otras es también, dentro de estas están también las Yamaha, que digamos que no son una de las más costosas ni las más espectaculares que puedan existir, pero hay algunas de diferente categoría creadas para estudio, para iniciantes, para principiantes, para profesionales, que se pueden nombrar pues, por diferente categoría y por cantidad de reproducción a nivel mundial. Repito, no quiere decir que sean las mejores, sino que son una de las más conocidas y de mayor manufactura o de fabricación a nivel mundial. Dentro de lo que vamos a una parte de las electroacústicas, mencionemos tres solamente. Repito, no es que sean las más costosas ni más famosas, pero son de mayor fabricación, una de las más conocidas, como tal cual son las Les Paul, las de fabricación americana, las Gibson de fabricación americana también, y las Fender, que son guitarras que han sido tocadas por diferentes músicos que han cambiado realmente ha hecho una revolución musical en las diferentes bandas, han usado como ícono estas marcas de guitarra. Si bien su manufactura no son las mejores del mundo, son guitarras que si buscamos diferentes informaciones en la internet, pues podemos encontrar de que han sido tocados por grandes artistas y que se han subastado en más de $700,000 una sola guitarra dependiendo del músico que la haya tocado. Esto es un breve reseña de lo que puede ser de la manufactura y los precios a nivel mundial de las marcas, algunas conocidas de diferentes formas por diferentes músicos también y bandas musicales. Bien chicos, hablando un poco entonces de lo que es el violín. Es un instrumento que tenemos presente en nuestra aula de música, por supuesto. Pero nos dice entonces la historia que es un instrumento de bastante tiempo, un instrumento que ha cambiado revolucionariamente el mundo de las orquestas, el mundo sinfónico, el mundo clásico, donde influyentes personajes han logrado hacer de este instrumento una obra, una calidad, una carrera musical de estudios hasta de más de 10 años. Este instrumento, por lo general, cuando hablamos de él, podemos enfocarnos o hacer referencia a un personaje que tuvo bastante, digamos, participación en lo que fue la revolución y la modificación para mejorar cada vez más este instrumento. Y estamos hablando nada más y nada menos del famoso Antonio Stradivari, o como algunas personas lo saben también pronunciar, Stradivarius. Es, digamos, durante un periodo es y fue y sigue siendo uno de los instrumentos de fabricación más costosos y de mejor calidad de fama mundial, a tal punto que en la actualidad puede venderse por miles y miles y miles de dólares un solo violín un instrumento pues, de esta marca y de esta época en el cual se denomina de que el instrumentista Antonio, bueno, claramente el luthier para este tiempo, perfeccionó su técnica de tal manera que logró hacer que en este periodo de tiempo estos instrumentos que aún perduran en la actualidad pueden llegar a costar hasta 700, $800,000 fácilmente por la calidad y por el tiempo. Muchos de sus materiales o de su fabricación que se utilizaron en los inicios fue, por supuesto, madera de pino, una madera bastante suave y dócil que transmite las vibraciones de una forma mucho más clara y con una forma más enriquecedora para poder aprovechar su sonido al máximo. Y no solamente, pues encontraremos violines que sean hechos de madera, sino que también hay violines ya que su cuerpo sonoro, su caja de resonancia ya no lo tienen en permanencia, sino que simplemente es el cuerpo de la forma que sostiene el mástil con sus 4 cuerdas y que al frotarse con el arco emite las vibraciones y es captada por diferentes sensores, vamos a llamarlos sensores, pero la mayoría del tiempo se llaman pastillas, que reciben el sonido y es transmitido por un cable para poder sonar, pues para poder emitir el sonido a través del parlante. Esto se usa más que todo para cuando el violín se va a usar de una forma solista o de acompañamiento a alguna agrupación popular musical.
Dentro del mundo de las orquestas sabemos que todos los violines por lo general son de fabricación de madera por excelencia, y no solamente los violines, como hacía Antonio Stradivarius, sino no solamente realizó violines, sino también arpas, se conocen algunas guitarras, se conocen chelos, contrabajos. Entonces, este es, digamos, por excelencia una marca que podemos mencionar dentro de las mejores que se pueden escuchar de los violines. Otra de ellas es la Cremona, que viene también de esta misma plaza, porque donde se instaló este luthier era en una localidad donde un nombre bastante influyente era el nombre de Cremona, pues. Entonces, por eso se usa como icono también a nivel mundial para la fabricación en masa de diferentes violines de calidad media. No voy a decirle excelente, pero sí calidad media. Y se puede denotar esta marca de violines como por lo que es los Cremona. Esto es lo que dentro de la parte de la música clásica, de la música instrumental, hablamos de lo que es el violín. Ahorita vamos a ver un poquito de las formas, de las técnicas de tocar. Sus cuerdas, por supuesto, también no está de más mencionarlas. Son las cuatro, desde la gruesa, la más gruesa hasta la más fina, son sol, re, la y el mi, que es la cuerda número uno, la primera cuerda. Y la cuerda gruesa se cuenta como, sí, se cuenta de derecha a izquierda, si el ejecutante es derecho, se cuenta desde la 1 hasta la número 4, siendo la más fina la cuerda mi y la más gruesa la cuerda sol. Estas son características generales que podemos ver de este instrumento. Hablando entonces ahora de un instrumento de preferencia a nivel mundial, quizás uno de los más naturales en los diferentes orquestas de cámara, de conciertos sinfónicos, instrumentaciones, agrupaciones, y diversidad, podemos encontrar un instrumento que es conocido en todo el planeta, y este es el piano. Hablando un poco de este instrumento, sabemos que si por mucho creemos de que es un instrumento de cuerdas, porque realmente suena, lo que vibra son cuerdas, debemos anexarlo a la clasificación de los instrumentos, que en este caso sería uno de muy pocos que existen, se denominan los instrumentos de cuerda percutida, puesto ya que son martillos que a su vez, una vez de presión, de hacer presión o digitación a las teclas, estos a su vez mueven unos martillos que golpean las cuerdas. A diferencia, por eso es que debemos entender que el instrumento de violín, por ejemplo, es un instrumento de cuerda frotada. Y en el piano tenemos un instrumento de cuerda percutida porque es golpeada por pequeños martillos. Son ambos instrumentos de cuerda, pero no pertenecen a los instrumentos cordófonos o a la familia de instrumentos cordófonos. Este instrumento de preferencia por grandes músicos y compositores, por la facilidad que tiene de hacer armonía y la facilidad que tiene en la posición a la hora de tocar, es uno, digamos, de los más fáciles que existen para iniciarse en el mundo de la música y de la comprensión de lo que es la escritura, la creación, la creación de partituras, de obras musicales, de arreglos musicales. Este es uno de los instrumentos, digamos, más fáciles de ejecutar precisamente por la facilidad de ambas manos a la hora de colocarse en posición. A diferencia de una guitarra, por ejemplo, que los distintos formas de dedos, de colocar los dedos es un poco más complejo de aprender. Es un instrumento bastante completo que va desde 6, 7, 8 octavas y media en adelante, dependiendo de la amplitud que tenga. Uno de los instrumentos quizás que han cambiado también y revolucionado esta historia de lo que es el piano es el clavicordio. Son instrumentos que preceden al piano, que por supuesto terminan en la perfección o la complejidad de lo que es el piano actualmente. Pianos de cola, sintetizadores, teclados, de diferentes formas lo podemos encontrar dentro de lo clásico, dentro de la música popular también. Hay pianos también dentro de su manufactura, por supuesto, mayormente tienen una composición en su fabricación de madera, de cuerdas de metal, tienen aluminio por dentro también, algunos tienen bronce en gran cantidad también para poder ejecutar las mejores vibraciones y el mejor sonido. Son bastante complejos en lo que es la fabricación.
Hablando un poco de los instrumentos entonces que estamos viendo que tenemos en nuestra aula de música, podemos enfocarnos ahora en la última parte, que es la batería. La batería sabemos pues que sin lugar a dudas es un instrumento que pertenece a la familia de percusión, específicamente a los membranófonos, ya que son instrumentos que poseen una membrana tanto de cuero, de piel de animal, de plástico, de sintético, de diferentes materiales que al ser templadas o tensadas a un cierto grado digamos, de presión, ellas emiten un sonido de diferentes tonalidades. La batería por sí, de por sí, desde que hace su aparición en sus inicios, dio un cambio drástico a lo que tiene que ver todo lo que es el marcaje completo de la rítmica musical. Si bien es un instrumento predilecto y de preferencia por la mayoría de los grupos de pop y rock, sabemos que también entra en diferentes o con diferentes modificaciones, entran en muchos otros géneros. Este instrumento, cuya fabricación principal de su caja cilíndrica o la caja de resonancia es de madera, también podemos encontrarlos en la actualidad, como decía hace un momento, con la guitarra, con el violín. Podemos encontrarlos no solamente de madera, sino de una agrupación de metales que a su vez también, dependiendo de la exigencia rítmica o de marcaje de sonido, va a variar bastante. Hemos visto su composición, pues está basada básicamente tenemos sin nada, digamos, de instrumentos especiales, podemos encontrar como base un bombo, como marcaje de la base del tiempo principal. Como contrarrespuesta a esto podemos encontrar la caja de resonancia, que es realmente o un nombre que se le puede dar un drum, tambor o redoblante, dependiendo de la localidad en donde se encuentre, puede llevar cualquiera de estos nombres. Principalmente se usa el nombre como caja, que es el que marca el contratiempo o el destiempo de lo que es la base principal, como le mencioné hace un momento, que es el bombo. Tenemos también, a su vez, diferentes tamaños de drums o de toms que dependiendo de la exigencia del músico, de la pieza o de lo que le provoque, pueden ser modificados en su tonalidad. Por lo general se obtienen de 3 toms que va uno al lado del otro de diferentes tamaños, de diferentes pulgadas. Puede ser desde 8, 12 hasta 16 pulgadas el más grande o el tom principal. Esto es precisamente para hacer rellenos en diferentes secciones de la música. Pueden ser sucedidos en diferentes tonos, como le decía un momento, puede ser un tono desde un tono alto hasta un tono bajo, puede ser un mi, re, do, puede ser un fa, mi, re, puede ser un sol, fa, mi, dependiendo de cómo lo quiera adecuar el baterista, el percusionista o el director de la pieza, de la obra musical. Lo importante es que estos 3 tonos siempre tengan un tono de diferencia para lograr el efecto que se quiere entregar a la persona que esté escuchando o digamos para darle el efecto a la cadencia musical. Está compuesto también por instrumentos de percusión que en este caso se denominan también instrumentos ideófonos, como lo que son los platillos, que se denominan hi-hat, que son 2 platillos uno arriba del otro, que son los que dan el efecto de mantener una secuencia del ritmo uno atrás de otro. Puede variar también, están los crash. Dependiendo de cómo se quiere enriquecer la batería, se puede hacer de una forma muy grande o bastante pequeña. Esto es dentro de la generalidad del instrumento como tal. Y pues chicos, esto es lo que hemos visto en la generalidad de la teoría de los instrumentos, su registro, su fabricación y más que todo la posición adecuada de cómo ejecutar el instrumento. Si bien sabemos de que no todos tenemos estos instrumentos en casa, se nos complicará un poco lo que es la práctica a la hora de ir a la práctica y de conocerlo. Pero ya tendremos en mente lo importante que es la teoría para que prontamente al regresar podamos de una vez enfocarnos en el aprendizaje de la ejecución de estos instrumentos. Agradezco muy bien que hayan ustedes estado hasta este minuto de la clase en el final. Espero que lo hayan disfrutado. Quizás fue un poquito larga, pero era una forma, digamos, más clara de que ustedes pudieran comprender, en resumen, la generalidad de estos instrumentos que tenemos pues, en nuestra institución y que queremos lograr aprender a manejar.
Gracias otra vez, chicos. Espero que hayan disfrutado la clase. La actividad va a estar reflejada en la plataforma. Cualquier duda, no tengan pena ni miedo tampoco de consultar cualquier pregunta que tengan. Estoy para responderla y para servirlas a ustedes. Voy a enviar una encuesta en estos próximos días. Por favor, espero que la respondan. Lo importante es saber si tienen o no instrumentos. Va a estar allí colocada en la plataforma. Ustedes, esas instrucciones se las voy a dar luego en el próximo video, la próxima clase. Nos vemos, chicos. Gracias, un placer.